Ok, el Evangelio de Lucas. ¿Qué podríamos decir de este Evangelio tan profundo como todo el resto de los Evangelios? Bueno, fue escrito obviamente por Lucas. ¿Y Lucas quién era? Era esta persona, este médico, este hombre profesional que estuvo acompañando ahí al apóstol Pablo durante el libro de Hechos, también escritor del libro de Hechos. Un hombre que tenía una nacionalidad griega. Él era un griego. Y eso es muy, muy interesante porque el, el ser Lucas, el Evangelio escrito por un griego, también lo convierte en parte en el Evangelio que apunta hacia las personas griegas. Veíamos nosotros que en Mateo se apuntaba a quienes, a los judíos. En Marcos teníamos a los romanos. Y en Lucas tenemos ahí a los griegos. Ahora, pasa algo muy interesante con todo esto, hermanos amados. Pongámonos a pensar cómo pensaba un griego. Como le decía a veces en la clase, pensemos como judío, ahora pensemos como griego. Los griegos en ese entonces tenían grandes líneas filosóficas que muchas trataban acerca de lo que era la antropología. ¿A qué nos referimos con la antropología? Nos referimos a toda esa rama de la filosofía y también de los estudios que estudia directamente al hombre, al ser humano. Y ellos tenían tantas cosas, imagínense, todos los deportes, la filosofía de parte de Platón, que hablaba acerca de cómo debía ser más o menos la conducta humana y tantas otras cosas. Se enfocaban mucho en el ser humano y ellos planteaban de que podían llegar casi a la perfección de la raza humana por medio de el conocimiento, por medio de los deportes, etcétera, etcétera. Sin embargo, Lucas, como alguien bastante contracultura para sus compatriotas, llega y le dice, no, ¿saben qué? La raza humana no tiene mucho que ofrecer. La raza humana no está tan bien. Y lo entendemos perfectamente porque en el capítulo 3 de Génesis vemos cómo la raza humana era la cúspide de la creación, pero se pervierte a sí misma eligiendo el pecado. Y entonces uno diría, bueno, pero ¿cómo era la idea de Dios de un ser humano? ¿Cómo podemos hoy en día saber, antes del pecado, cómo Dios pensó al ser humano? Bueno, esa respuesta solamente se puede encontrar en Jesús. Y hermanos, este evangelio trata un concepto maravilloso, el Hijo del Hombre. Capaz que hemos escuchado muchas veces ese título de Jesús, como el Hijo del Hombre, pero una manera muy interesante de entender esto es como el verdadero hombre. ¿Recuerdan en Romanos cuando Pablo hablaba de un postrer Adán que era mejor, que era el que no falló? A ese nos referimos, hermanos amados. A ese Dios perfecto y único nos referimos cuando hablamos de Jesús. A ese hombre perfecto que podía ser perfecto porque también era 100% Dios. Y el Evangelio de Lucas se encarga de, a través de toda la historia cronológica de Jesús, se encarga de explicarnos esto y hacernos ver que Jesús realmente era alguien especial. Era un hombre digno de imitar. Por eso, hermanos, el día de hoy vamos a ver tres etapas de la vida de Jesús. Tres etapas de la vida de Jesús colmadas de su perfección. Donde vamos a ver que en cada una de estas etapas, amados hermanos, presentes en el libro de Lucas, el Señor se mostró como aquel hombre perfecto al cual adoramos, pero al cual también debemos imitar. Y mis amados hermanos, les quiero animar de verdad a que pongan mucha atención y decirles también de que no vamos a ver todos los capítulos que tiene Lucas porque realmente es bastante, son 24 capítulos en un evangelio y no podemos hablar absolutamente de todo. Pero podemos hacer un resumen
bastante resumido de lo que fue la vida del Señor. Recordemos que el mismo Juan escribe como un tip al final de su libro, de su evangelio, que si juntáramos todo lo que hizo el Señor, no cabrían los libros en la tierra. Entonces, para que sepa que esto va a ser solamente un resumen de lo que nuestro Señor hizo y las lecciones también que nos dejó como el Hijo del Hombre. Pero antes de adentrarnos en estos pasajes hermosos, vamos a orar y vamos a entregarle este tiempo a nuestro Señor. Señor amado, estamos ante tu presencia para darte tantas gracias por este día, Señor. Gracias por tu palabra, gracias Señor porque eres bueno, porque eres justo Señor, porque en cada momento tú nos has mostrado tu bondad Señor, por medio de tu palabra. Amado Señor, te queremos pedir que por favor tú hables a nuestras vidas en este tiempo, que tú nos muestres claramente Señor, qué quieres que aprendamos de ti. Señor, este libro de Lucas nos muestra tan claro Señor, quién eres. Y Señor, al entender quién eres, al verte a ti, Señor, queremos que tus acciones se reflejen en las nuestras y que nosotros podamos ser un perfecto reflejo de quién fuiste tú en esta tierra, porque Señor, tú eres digno de imitar. Y Señor, sabemos que tú quieres que te imitemos, porque de esa manera podremos mostrar tu amor al resto del mundo. Gracias por todo. En nombre de Jesús. Amén. Y en primer lugar, obviamente, si estamos enfocándonos, amados hermanos, en la vida de una persona, ¿a dónde tenemos que ir? A su infancia. Por eso vamos a adentrarnos en los primeros capítulos del libro de Lucas. Vamos a ver algunos versículos sueltos, ya que conocemos bastante bien la historia, sabemos bien cómo fue el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Y vamos a ver una infancia perfecta, donde vamos a ver que Jesús fue tan hombre como tan Dios. Vemos una dicotomía espectacular en todas estas cosas, donde vemos a la humanidad de Cristo versus la deidad de Cristo, que nunca se fue. El tema es que decidió dejarse de lado por un momento y no usarse por un propósito mayor, que era todo esto. Y en primer lugar, entendamos, ¿por qué se puede dar esto? ¿Por qué en la infancia de Jesús entendemos que Jesús fue una persona, un joven perfecto en ese tiempo, un niño perfecto, alguien diferente? Bueno, de partida, porque no había naturaleza pecaminosa. ¿Y cómo puede ser eso? Bueno, es por medio de cómo él fue engendrado por medio del Espíritu Santo. Dice Lucas capítulo 1, versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Aquí, contexto, estamos hablando de que estaba María, aparece el ángel y le da esta noticia. Y el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí entendemos perfectamente por qué Jesús pudo vivir esta vida de esta manera. Porque él tenía una naturaleza totalmente diferente a la nuestra, a nuestra naturaleza intrínseca que tiene el ser humano, una naturaleza corrompida, pecaminosa. El Señor viene directamente de Dios, quien es totalmente santo, completamente santo. Por eso él como tal no tenía una naturaleza pecaminosa con la cual responder hacia las tentaciones. No tenía eso que a nosotros nos hace caer. Tenía una naturaleza divina, pero también era un hombre, porque este niño iba a nacer. Fíjense qué interesante es esto, porque dice, el santo que nacerá y el Hijo del Altísimo. Pensemos en qué profundo es esto, hermanos. Es muy difícil de repente de captar lo tremendo de estas palabras. Alguien tan grande como Dios transformándose, pasando a ser un niño recién nacido en un pesebre. Y justamente lo siguiente nos lleva a pensar de que, claro, Jesús nace en un pesebre. Pero aún en esa condición nosotros podemos ver de que era alguien distinto, porque en la condición más baja, en un pesebre,
en un lugar donde comen los animales, en un establo cochino. Ahí nació nuestro Señor. Hermanos, ahí, en ese pesebre, fue adorado. Y eso podría pasar con cualquier niño, a menos que seas el hijo de un dictador que obligue que el culto sea a tu hijo, no creo que eso suceda. Pero hermanos amados, esto es espectacular. Fijémonos lo que dice Lucas capítulo 2, versículo 7. Fíjense lo que dice aquí. En Lucas capítulo 2, versículo 7, vemos cómo nació este niño y dio a luz a su primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó ¿en dónde? En un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. O sea, imagínense lo desplazados que estaban siendo esta familia. Una mujer embarazada, imagínense lo triste. Yo creo que debería haber sido para María, habiendo escuchado al ángel, habiendo escuchado cómo le contó toda una película maravillosa de que el niño iba a nacer como alguien espectacular y tal vez todos los que pensaban en cómo iba a venir el Mesías, el Cristo prometido, pensaban otra cosa y llegan ahí al censo y no encuentran lugar. La decepción quizás que había en los corazones. Yo trato de imaginarme qué podría haber estado pasando por la cabeza de María y de José. ¿Esto debería estar pasando? ¿Esto es parte del plan de Dios? Pero aún así, nosotros vemos de que ese niño, por nacer ahí, no dejó de ser quien era. No dejó de ser quien era. ¿Por qué? Porque aún en ese pesebre recibió la adoración de unos pastorcitos, de unos pastores que llegaron ahí eufóricos después de ver una escena maravillosa. Veamos Lucas capítulo 2, versículos 10 al 14. Estaban ahí los pastores ahí cuidando a su rebaño. Y en el versículo 10 dice, pero el ángel les dijo, porque le apareció un ángel en ese momento, no temáis porque aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Aparte el mismo cielo dice, sí, esto es parte del plan. Esto tiene que ocurrir así. Y ustedes vayan a adorar ahí, no importa, están acostumbrados al olor a los animales, vayan nomás al pesebre. Ahí van a encontrar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, es que es increíble. Yo me pongo a pensar y creo que si uno piensa en dónde adorar a un rey, no tendría que ser en un pesebre. Tendría que ser en el lugar más bonito. El Sheraton se queda corto. Tendría que ser un lugar realmente sanitizado, limpio, glorioso, quizás lleno de luz. Y llegar acá a un pesebre, hermanos. Pero en un pesebre recibir las adoraciones. ¿Por qué? Porque este niño no era cualquier niño. Y fíjense lo que dicen los ángeles de este niño. Versículos 13 al 14. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y esto es espectacular, porque pensemos en esta alabanza. Gloria a Dios en las alturas. ¿Por qué? Porque Dios está echando a andar su plan maestro para salvar al hombre. Y paz, la paz que no había. La paz que el hombre no podía alcanzar, la paz que buscaba con Dios, pero no podía alcanzar a causa de su pecado. Y buena voluntad para con los hombres. ¿A qué se refiere buena voluntad? Por ejemplo, cuando usted va ahí donde su ser querido y usted va y le dice, bueno, me ayudas con esto y de buena voluntad te ayuda. Desde su corazón, porque te ama, hace algo por ti. En pocas palabras, esta alabanza decía, Dios está echando a andar su plan
que consiste en traer la paz con un regalo de amor. Hermanos, es pero muy profundo esto. Es muy profundo esto. Y el niño siendo adorado en un pesebre. Vemos ahí ese humano perfecto. Ese Dios hombre. Ahora uno diría, bueno, entonces si fue adorado en un pesebre, yo creo que este niño debería jactarse mucho, ¿cierto? Así llegar así tal vez por el jardín infantil de esos lugares y decir, bueno, a mí me adoraron. Eso haría cualquiera de nosotros, yo creo. Pero ese no era nuestro Señor Jesús. Porque quiero que piensen en lo siguiente, hermanos. Nuestro Señor Jesús era alguien diferente, era alguien muy distinto, andaba en otra dirección de lo que tal vez andaban la mayoría de los niños. Porque mire, avancemos unos versículos más adelante, Lucas capítulo 2, versículos 46 al 49. Un episodio que todos conocemos. Sabemos muy poco de la infancia de Jesús, pero creo que estos dos episodios, estas dos menciones que están aquí, están puestas para hacernos entender algo que a mí me voló la cabeza, lo encontré increíble cuando pensé en esto de ver a un Dios tan grande hecho un niñito. Fíjense lo que dice el versículo 46. Aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. ¿Esto cuándo fue? Cuando se les perdió Jesús. Sentado en medio de los doctores de la ley, y oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de la inteligencia de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Hermanos, yo creo que aquí vemos al niño especial que él era. Un niño muy diferente, un niño que estaba involucrándose en los negocios de su padre, estaba buscando eh, saber y compartir conocimiento, simplemente hablar de Dios. Y pensemos aquí también de que Jesús, cuando lo que le mencionaba, Jesús se somete al Espíritu y hay muchas cosas que él no podría, que él decide no hacer por voluntad propia. Él podría tener absolutamente todo el conocimiento, pero él tuvo que aprender, por ejemplo, a leer y a escribir como un niño hebreo normal. Tuvo que aprender todas las cosas. Y aún así él estaba metido, compartiendo de lo que Dios le había hablado a él en su relación. Pero aún así, siendo de que tenía tanto conocimiento elevado, siendo de que andaba rodeándose de la gente más sabia, miren lo que dice el versículo 52, por favor. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Hermanos, hay algo muy interesante en este versículo que se esconde. Cuando dice gracia para con Dios y los hombres, habla de la relación, de las relaciones. Miren, este niño nació del Espíritu Santo. En un pesebre fue adorado, pero vivió como alguien cercano. No fue un tonto grave Jesús, para nada. Jesús andaba en medio de las personas. Yo me imagino, Jesús debió haber jugado con otros niños. Jesús debió haber tenido sus amiguitos por ahí. Jesús debió haber tenido esa relación natural con los seres humanos. Porque era un hombre atrayente a la gente. Y habían unos que lo conocían. Y tenía un magnetismo personal que no solamente se daba por su deidad y la verdad que transmitía, que era maravillosa, era también por el hombre que mostraba ser. Porque imagínense que todo el atributo de amor que existe en Dios se
volcó completamente en un ser humano que caminó por la tierra hace más de 2000 años. Imagínense lo que debió haber sido conocer a ese joven. Yo hubiese querido estar con él, hablar con él, conversar con él, pasarlo bien un rato. Debería ser increíble verlo. Y crecía en sabiduría, en este caso apunta a conocimiento, lo que tuvo que aprender, y en estatura, obviamente, como cualquier ser humano. Y creciendo en su relación con Dios y su relación con los demás. Porque él vivió como alguien cercano. Hermanos, este primer punto. Yo creo que si vemos toda la infancia de Jesús, lo poco que sabemos, yo creo que nos deja una gran lección de vida. Que es que aunque no es como nosotros, él se acercó. Yo creo que Jesús, su infancia la pudo haber vivido muy encerrándose en una burbuja, quizás. Porque claro, soy el hijo de Dios, que tengo que estar con este otro montón de mocosos de mi misma edad. ¿Por qué tengo que estar así? Pero él se acercó. ¿Por qué tengo que estar con estos líderes religiosos que yo de partida sé un montón más que ellos y sé que ellos lo están haciendo mal? Él se acercó. Pregunta para todos nosotros aquí. Yo creo que si nos consideramos seguidores de Cristo, si tenemos la osadía de llamarnos cristianos, mínimo tenemos que imitarle en algunas cosas, ¿cierto? Supongo que todos estamos bien de acuerdo en eso. Pero su infancia perfecta se caracterizó por una vida diferente, por una relación distinta con el Padre, pero con una cercanía hacia la gente. ¿Es usted así de cercano con las personas? O sea, es que piense un poquito. ¿Cómo la gente va a conocer todo lo que Dios le está dando a usted si usted no se está acercando? Hermanos amados, necesitamos tener un corazón que se dispare en contra de la gente para entregarle todo el amor que Dios nos ha dado a nosotros. Tenemos que ser tan cercanos, hermanos. Miren, les cuento, en este tiempo ustedes saben que entré al periodo universitario de una manera. Y me daba cuenta que entre creyentes se hacen lindos grupos, pero no hay como cuando un creyente se lanza a un grupo de inconversos y empiezas a hablarles de cosas normales. Empiezas a tener así conversaciones comunes, empiezas a ofrecer tu ayuda, empiezas a estar con esa gente y de repente les cuentas que lo que tienen no es que a ti te agarró una gripe muy fuerte y andan medio mal de la cabeza, no, es que tú eres un hijo de Dios y así realmente vive un cristiano. Hermanos, yo conozco personas que por eso se han dado cuenta de que los cristianos son totalmente distintos a lo que ellos creían. Gente que realmente vive el cristianismo como Jesús lo vivió. O sea, como Jesús lo vivió, como él vivió. Imagínense que él era tan cercano con la gente, hermanos, siendo quien era y nunca mimetizándose, obvio. ¿Cómo ustedes creen que el Señor se mimetizó en algún momento con la gente al punto de parecerse a sus pecados y tomar la forma de este sistema? No, sería imposible. Recordemos, él era Dios, concebido del Espíritu Santo, no podía tener naturaleza pecaminosa. Pero aún así, la Biblia nos dice que crecía en gracia para con los hombres, crecía en sus relaciones. Entonces, es posible, hermanos y hermanas, ser alguien apegado a los principios del Señor y cercano con la gente. Absolutamente se puede, porque nuestro Señor lo pudo hacer. Ok, hablamos de su infancia y creo que ya tenemos bastante para nuestra vida, pero su vida no terminó así con su infancia, de hecho es el comienzo.
Y me aterraba decir de que con todo esto, estamos hablando de lo poco que conocemos incluso. Y después ya cuando sabemos de su vida adulta, como adulto joven, en realidad lo contaríamos hoy en día, porque tampoco era tan grande, vivió hasta los 33 años y de verdad, así como un halago a mis hermanos que tienen la edad cercana, no está tan grande, es una edad donde todavía tienes todo el ánimo para hacer las cosas y para servir al Señor, hermanos amados. Y es que en este momento de su vida, el Señor Jesús nos muestra una vida perfecta. No solamente nos mostró una infancia perfecta, llena de su gloria y majestad, pero a la vez con esa cercanía a la gente, sino que también nos muestra una vida perfecta donde nos muestra que en aquellos lugares donde nosotros fallamos siempre, Él no falló. Ahora, vuelvo a hacer la aclaración, esto es un resumen de su vida. Si nos centráramos en hablar todo lo que dice Lucas, no terminaríamos más. Pero nos vamos a centrar solamente en un capítulo y en algunos versículos de cada uno. En el capítulo 4 de Lucas, nosotros vamos a ver que él, después de haber iniciado su ministerio, ser bautizado por el Espíritu Santo. Y esto es algo muy interesante porque el Señor se bautiza no como una vez dijo un profesor mío, por sumisión a Juan el Bautista o algo parecido. No, Jesús se bautiza en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque de esa manera el Espíritu iba a obrar en él. Recordemos que el Espíritu obraba de esa manera. Venía el Espíritu y te capacitaba para acciones. Y todo lo que vamos a ver ahora, hermanos amados, es hecho en el poder del Espíritu. Porque entre los grandes misterios de la Trinidad, aquí vemos cómo nuestro Señor Jesús se decide someter la segunda persona de la Trinidad al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para glorificar al Padre que está en los cielos. Y esto lo vamos a ver a lo largo de todos los evangelios. Una cosa que a mí de verdad me sorprende. Digo, qué increíble lo que Jesús hizo para darme ejemplos a mí, para decirme, bueno, yo estoy actuando con las mismas condiciones que tú. Así que tú puedes hacerlo también. Miren, veamos. En primer lugar, en el capítulo 4 vemos que Jesús venció cada una de las tentaciones que se le plantearon. Ya hablamos de las tentaciones, por eso no vamos a enfocarnos tanto, pero ¿cómo venció? Versículo 1 al 2 nos hace el contexto. Jesús, lleno del Espíritu Santo, y ahí volvemos, capacitado por el Espíritu, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Estuvo en una situación compleja. Satanás le dice, convierte estas piedras en pan. ¿Y qué le dice el Señor? Versículo 4. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Después llega con la siguiente tentación y ¿qué le responde? Versículo 8, vete de aquí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Llega con la siguiente tentación y ¿qué le vuelve a decir? Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Aquí vemos a Jesús haciendo uso de uno de los recursos espirituales que tenemos más a la mano hoy en día y que tenemos la posibilidad de abrir sin ningún problema. Y disfrutemos nuestra libertad, hermanos, para abrir nuestra Biblia. Porque hay lugares donde eso es imposible y nuestros hermanos allá quisieran estar haciendo esto. Y nosotros a veces que simplemente abrimos la Biblia cuando queremos. Esto le sirvió a Jesús como el hombre perfecto para vencer cada tentación. Porque la tentación te plantea un camino extra al camino correcto. Entonces, ¿cómo vas a saber si este camino extra es el correcto si no conoces el correcto? Si no conoces lo que realmente la palabra dice.
Hermanos amados, nosotros fallamos muchas veces en las tentaciones, pero Jesús no falló ahí. ¿Por qué? Porque Él estaba aferrado a las palabras de su Padre. Ahora, también avanzando un poquito más, eh, nuestro Señor Jesús también no silenciaba la verdad. Yo creo que esta es otra de las grandes fallas que muchas veces tenemos nosotros. Callar las cosas que sabemos que son correctas, las cosas que sabemos que tenemos que decir para edificar al otro, para sanarlo, siempre dichas con amor, siempre dichas con conciencia, con respeto, pero diciendo las cosas porque no podemos callar la verdad, no podemos callar lo que hemos visto y oído, hermanos amados. Y nuestro Señor Jesús, en el versículo 16 del capítulo 4 en adelante, cuando avanzamos ahí hasta los versículos 30, nos vamos a encontrar con un episodio espectacular donde realmente quiero que se meta en la historia. Jesús llega a Nazaret, al lugar donde se había criado, el lugar donde toda la gente lo conocía, y en el día de reposo. Y fíjense lo que pasaba en un día de reposo. Cualquiera podía ir y leer algo en ese momento. Entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y miren lo que hace el Señor Jesús aquí. Este es uno de mis episodios favoritos del Señor Jesús, porque dice una verdad tan tajante pero tan clara. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Hermanos amados, hermanos queridos, esto los judíos sabían que hablaba del rey Mesías. Por ende, cuando el Señor hace lo que dice en el versículo 20, póngase a pensar en las caras de toda la gente escuchando ahí. Y de repente, fríos como piedra. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles: hoy se cumplió esta escritura delante de vosotros. En otras palabras le dijo: aquí está el Mesías. Pensemos a quién se lo dijo. A la gente que lo conocía de Nazaret. Y sabemos que no hay profeta que tenga honra en su propia tierra. Lo primero que pasó fue que todos daban testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? ¿No es este el hijo de José, aquel que tuvo una esposa que estaba embarazada? Fijémonos que eso no está tan descabellado. Recordemos que a él lo trataron de hijo de fornicación unos capítulos más adelante en Juan, que hoy en día es algo muy feo. Y él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añado yo: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Aquí pasa algo muy triste para el pueblo. El pueblo estaba exigiendo algo. Bueno, te conocemos, eres el hijo de José, entonces muéstrate. El Señor dijo: no, porque no tienen que creer por señales, tienen que creer en lo que yo acabo de decir, por fe. De cierto os digo, aquí, hermanos, paréntesis, había una actitud muy altanera de parte de la gente que estaba ahí. Y decía: de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en los días de Israel, de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio.
O sea, en otras palabras, Jesús les decía, todos actuaron en tiempo de crisis. Estos hombres actuaron en tiempo de crisis. Y altanería en el corazón de Israel. Pero solamente los verdaderos quebrantados de corazón fueron los que encontraron perdón y sanidad. Esa mujer de Sarepta, la viuda, Naamán el sirio, que se humilló bañándose en un río asqueroso. Y dijo, el Señor estaba predicando acá. Acá es una de las primeras predicaciones donde vemos que la salvación tiene que ser por fe, no por algo que veas, no por muchos argumentos. Tienes que creer simplemente. No silenció la verdad, aun cuando pasó lo siguiente. Versículo 28 en adelante. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, se enojaron. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Había leído con detenimiento esto, había visto que al Señor ya se acerca a su tierra, predica un mensaje espectacular, invita a la gente a creer en él. ¿Y cómo terminó eso? En que lo iban a tirar por un despeñadero. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Qué pena. Pero él nunca cayó en la verdad. Y este es uno de tantos momentos. Tantos momentos. ¿Recuerdan en Juan también cuando estaba ahí en las fiestas y todo eso? ¿Recuerdan en Mateo cuando da el sermón del monte? ¿Recuerdan por ahí en Marcos con todas las personas que se encontraba a través de todos los evangelios, hermanos amados? A través de todos los evangelios a Jesús lo quisieron agarrar y hacer lo peor con él porque hablaba la verdad. Pero él no se cayó, a pesar de lo que le podía pasar. A veces, hermanos, somos bastante cobardes, sobre todo con el evangelio. Y perdón por usar una palabra tan fuerte, pero es que eso somos. Eso soy muchas veces, sabiendo de que cerca de mi casa está justo ese loco que sé que necesita a Cristo. Y paso todos los días, hasta lo saludo, pero no le hablo de él. ¿Qué me está pasando? ¿A qué le tengo miedo? ¿Creen acaso que Jesús no había calculado los riesgos antes de dar esto? Él sí sabía lo que le iba a pasar. Lo sabía perfectamente, pero nunca silenció la verdad. Y a pesar del rechazo de toda la gente, cuando nosotros, muchas veces al ser rechazados, ¿qué haríamos nosotros con esas personas? Nos damos la media vuelta y decimos, no, ¿sabes qué? No vale la pena. Me voy a los griegos, ahí quizás, ahí me va mejor. Él mostró compasión. Y ese es el tercer subpunto de esto, hermanos, porque donde nosotros fallamos, Él no. Nosotros fallamos superando tentaciones, pero Él lo logró aferrándose a la verdad de Dios. En cuanto a la verdad, Él no la silenció. ¿Por qué? Porque sabía lo que su padre le estaba dando. Y sabía que Dios también lo estaba protegiendo. Sabía que Dios aún no llegaba a su hora y que tenía que hacer lo que tenía que hacer. No tuvo temor. Pero a pesar de todas las cosas que hicieron en contra de él, él tuvo compasión, actuando en el poder del Espíritu Santo. Porque fijémonos, hermanos, ¿qué sigue después de esto? Capítulo 4, versículos 33 al 35. Y Jesús le responde, bueno, un 33 al 35, leí mal, perdón. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo
daño alguno. Un hombre endemoniado. ¿Saben cómo trataban a los endemoniados en ese tiempo? Les tenían pánico, les tenían pavor, les tenían miedo, los dejaban como la escoria de la sociedad. Y el Señor fue capaz de ir y sanarlo. ¿Qué escoria de la sociedad usted conoce que necesita a Cristo? Y no termina ahí. Después está la suegra de Pedro. No vamos a hacer ningún chiste de esto porque las suegras son maravillosas. Eh, de hecho, mis cuñados tienen la mejor suegra del mundo. Eh, pero, hermanos amados, versículos 38 al 39. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga. Inmediatamente. Esto pasó inmediatamente después. Y entró a casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose de ella, al instante le servía. Hermanos amados, es que yo pienso, cualquiera diría ya, si hiciste algo bueno, listo, ya hice mi buena acción del día, ahora me topo, ¿qué tengo que estar sanándole a la suegra a otra persona? ¿Para qué lo voy a hacer? El Señor lo hizo igual. Y a veces somos hermanos tan conformistas como, ya, le predicaste a uno, me lavo las manos, metí el golazo del día, marqué tarjeta con el Señor y me voy. Y si hay otra persona necesitada, ¿vas a agarrar el vuelo que ya traes para hacer algo bueno por él? Eso deberíamos hacer. No cansarnos de hacer el bien, en especial a los que son hermanos. Y continúa la cosa. Versículo 40. Al ponerse el sol, el mismo día, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. Incansable por hacer el bien. Y a veces estamos como tan cansados y decimos, ay, estuve trabajando todo el día, estuve haciendo todo esto. ¿Para qué voy a llamar a mi hermano? ¿Para qué voy a hacer esto otro? Sí, la verdad, yo necesito mi tiempo de descanso, sí, es cierto. Pero yo creo que nosotros como cristianos debemos seguir esos santos impulsos de parte de nuestro Señor. Y cuando ya venimos haciendo cosas buenas por los demás, debemos agarrar vuelo y seguir. Ahora, el agotamiento es real, pero tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón. Y una de las obras que Él tiene es la de dar vitalidad al creyente. Yo conozco un hermano, Andrés Fernández Paz, un viejito que si usted lo ve, dice cómo está predicando. Pero papá, ahí tú me podrías decir que tú lo viste en clases y sorprende, parece un hombre de 30 años. Es un Caleb cualquiera. Y hermanos, así mismo tenemos que ser. A veces la flojera nos mata cuando podemos hacer tanto por los demás. La disposición a hacer el bien. Eso nos enseñó Jesús. Fallábamos nosotros en las tentaciones, pues Él las venció con la palabra de Dios. Fallábamos al hablar de la verdad de Dios. Bueno, Él la dijo siempre, porque sabía de que su padre lo protegía, sabía que era la voluntad de Dios. Se sometía a pesar de cualquier cosa que le podía pasar. Y a pesar del cansancio, a pesar del rechazo, a pesar de todo, Él siguió mostrando compasión, actuando por los demás. La conclusión de esto es que Jesús usó los recursos del cielo para actuar por los demás. Haciendo uso de los recursos del cielo, Él actuó por los demás. Él obró en la vida de los demás. Qué ejemplo, qué ejemplo.
Yo, hermanos, voy leyendo esto, voy estudiando esto y me voy enterrando más y digo, "Ay, ¿qué me cuesta? Me da miedo decirme cristiano porque no cumplo ni la mayoría de esto. Pero entiendo de que puedo hacerlo, que tengo todo para hacerlo. Y hermanos, Jesús no nos dejó de dar lecciones hasta su último momento, porque uno diría, uno puede tener una linda infancia, una buena vida, pero un final malo. Se puede terminar mal. Sabemos, Salomón terminó mal, por ejemplo, y tantos otros personajes bíblicos, tanta gente que conocemos terminaron mal, pero nuestro Señor se fue de la mejor de las maneras, a pesar de todo lo que estaba pasando. Un fin perfecto, y esto se basa en que a pesar del dolor, el Señor hizo algo, siempre. Vamos a darnos un buen salto de páginas ahí en Lucas y nos vamos a ir ya a la última mitad del libro, a Lucas capítulo 22. Y en Lucas capítulo 22, amados hermanos, ¿qué encontramos? Se hace un complot para matar a Jesús, está la cena del Señor, obviamente Judas lo traiciona, se va, habla con Pedro, después versículos 31 de adelante, Pedro le dice, yo daría mi vida por ti. Y Jesús le dice, no, tú me vas a negar. Más adelante lo arrestan, Pedro lo niega efectivamente, y como dice Juan, y me dejaron solo. O sea, mal, muy mal lo que le pasó a Jesús. ¿Y qué decir de la crucifixión? O sea, eso sí que fue terrible. Vivió las traiciones de sus discípulos, de los hombres por los cuales invirtió tanto tiempo. Y aún así, en el capítulo 24, hermanos amados, versículo 36 dice, mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo, paz a vosotros. Hermanos, son 3 palabritas, paz a vosotros. Pero piensen lo que se debió haber significado de eso. En otras palabras es, tranquilícense chiquillos, estén tranquilos, no pasa nada, no hay problema, la cosa no terminó mal. A todo ese montón de traidores de su Señor, el Señor se les aparece y consuela sus corazones con 3 palabritas, paz a vosotros. Todo está bien. Y a veces cuando a nosotros nos traicionan, nos cuesta después llegar ahí, pasa a vosotros. Nosotros le decimos, pasa para acá que te voy a dar unos buenos palos, lo más probable. Pero no pasa a vosotros. Cero rencor. Cero rencor con los suyos. Porque hermanos, pensemos igual, Jesús lo sabía, pero yo creo que debió haber dolido de todas maneras. Porque son 3 años invertidos. Para que de repente todos se vayan. O sea, no todos, sabemos que hubo uno que se quedó ahí a los pies con la madre y era Juan, es que Juan era bacán, diríamos todos. Pero la mayoría lo dejó tirado. Y aún así el Señor, en su final, lo fue a buscar. No solamente eso, sino también fue insultado y maltratado. ¿Qué más podemos decir? O sea, Lucas capítulo 22, hermanos, versículos
63 al 65 dice: y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Pero hermanos, llega el versículo 33 al 34, donde dice: y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí, y los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa sí que nos cuesta también. Sin rencores hacia los que lo traicionaron. Y en el instante que le estaban haciendo lo peor de lo peor, Señor exclama: Señor, perdónalos. Ellos no entienden. Ellos se equivocan, ellos están pecando, están errando al blanco. No están dando lo que tienen que dar. Perdónalos. Yo los perdono. Y cuando alguien nos hace algo tan grave, lo perdonamos inmediatamente como Jesús pudo. Palo. A todos. A mí tomé. Estas semanas el Señor me ha estado hablando bastante de esto. Y fue algo bien duro verme personalmente y decir: bueno, hay que tener un corazón así. Y yo creo que el final más grande, porque no solamente las cosas que le pasaron a él, las cosas que le hicieron a él, sino que finalmente todo termina en una tumba, en un sepulcro, donde llevan un cuerpo deshecho, destrozado, vendado a un sepulcro y queda ahí. Pero se levantó. La historia no terminó ahí. El Señor se levantó, resucitó de entre los muertos. A pesar de todo el dolor que fue su vida, Él al final fue glorificado por su Padre Celestial. Y amados hermanos, este último punto, ¿recuerdan Romanos? ¿Se acuerdan lo que estudiamos de Romanos? El Cristo glorificado nos muestra que la tumba valió la pena. A pesar de todo lo que tuvo que sufrir para caer en esa tumba, el Señor lo levantó de entre los muertos para darnos vida a todos nosotros. Y es que a pesar del dolor de lo que le hicieron a Jesús en toda la vida, y esto es un breve resumen también de lo que vivió constantemente, Él siguió obedeciendo a Dios, siguió haciendo lo que tenía que hacer, siguió perdonando, siguió dando compasión, siguió dando más oportunidades, salvó a alguien estando crucificado. Y a veces nuestros problemas nos duelen tanto que nos cerramos. Decimos que no podemos hacer las cosas. Hermanos, mire, este estudio, el libro de Lucas me confrontó mucho cuando me puse a verlo. Porque veía, no soy un hombre así. Yo no soy así. Pero tengo el Espíritu del Señor. Dios mismo viviendo en mi corazón. Y puedo ser así. Me puedo parecer más. Solo debo someterme al Espíritu, aferrarme a su palabra, mirar el ejemplo de mi Señor y hacer lo que Él haría. Hermanos, miren, el regalo de nuestro Señor fue conducirnos a la salvación, el más grande. Pero hay un regalo que aún continúa obrando ahí en nuestras vidas.
y es que Él nos guía a su perfección, a la estatura del varón perfecto. ¿Qué haremos? Estamos terminando este año, estamos acabando este año y mirando cómo vivió Jesús su vida como hombre. Usted como hombre, como mujer aquí presente, ¿tuvo en este año esas características? Lo más probable es que todos hagamos una mirada bastante triste para atrás y digamos, no fueron así. Bueno, desde hoy, ¿qué voy a empezar a hacer? Hermanos, estamos viviendo tiempos complejos socialmente a modo de país y vamos a tener que mostrar mucho a Cristo. Vamos a tener que mostrarle mucho a la gente a Cristo. Mostrar que nosotros sí somos distintos, que Dios es un Dios que habla la verdad, pero que muestra compasión y amor a pesar de todo. Nos vamos a tener que comer muchas cosas muy malas, pero tendremos que seguir. Y creo que el mejor regalo que Jesús nos puede entregar en estas fiestas es su ejemplo. Y que podamos desenvolverlo y usarlo como... A mí, por ejemplo, me gusta mucho cuando me regalaron una camisa. Muchos saben que después esas camisas bonitas que me regalan se transforman en una manda. No me las quiero sacar nunca porque se vuelven las, las camisas favoritas. Así deberíamos tener el regalo de nuestro Señor Jesús. Ponernos la polera de cristiano real. Y sudar la polera, sudar la camiseta, porque estamos intentándolo. Hermanos amados, miren, lo más probable es que la fallemos varias veces. Pero lo vamos a intentar. Lo triste sería que ni siquiera hagamos el intento. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y dónde van a comenzar? Hermanos, hermanas, ustedes son padres de familia, tienen hijos, muéstrenle a Cristo, actúen de esta manera. Yo les voy a dejar después el bosquejo para que lo puedan también repasar, ya que vimos muchas cosas. Pero ¿cómo se va a empezar a parecer a Cristo el día de hoy? Vamos a orar y agradecerle al Señor por su palabra. Señor Jesús, gracias porque viviste de esta manera, Señor. Gracias porque realmente me das un ejemplo tan grande. Y no te llego ni a los talones, Señor, pero quiero intentarlo. Dios, ayúdame a mí personalmente a poder ser como tú. Y te pido por favor que cada uno de mis hermanos esté teniendo esta misma oración en este momento. Queremos ser como tú. Porque este mundo tiene mucha oscuridad. Y necesitamos ser la luz del mundo que fuiste tú para la gente. Señor, venciendo las tentaciones para vivir una vida que respalde, Señor, lo que realmente somos. Compartiendo la verdad a pesar de lo que nos puedan hacer, sin temor. Mostrando compasión hasta el que nos escupa en la cara. Cuando nos abandonen, ir a buscar a la gente. Cuando nos insulten, perdonarlos. Señor, vivir como gente cercana, sabiendo de que somos personas, somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, pero tenemos que acercarnos a la gente, sentarnos al lado y no pararnos en el pedestal. Y amado Señor, todo esto vale la pena porque, Señor, si tú te levantaste, nosotros también lo haremos. Si tú sufriste todo y valió la pena, también lo podemos decir lo mismo, Señor. Queremos que tu vida se manifieste en nuestras vidas. Gracias, Padre, por este regalo tan grande de esta dirección maravillosa para mostrarnos a todos nosotros qué debemos hacer.
Gracias por todo, Padre, en nombre de Jesús. Amén.